Bueno, ¿se ve ahí? Sí, profesor. Bueno, son sencillos, digamos, son simplemente considerar los ejercicios del trabajo anterior ahora con exergía. Es el mismo de la ladera de la vez pasada, con los mismos valores, y ahora se pide realizar un análisis exergético. Eso sería, dependiendo de la instalación, lo que tendríamos que calcular. En instalaciones sencillas no hay mucho que calcular, más que calores útiles intercambiados y rendimiento exergético, pero en instalaciones más grandes se podrían, por ejemplo, en las de los trabajos de ciclos de potencia, de gas, de vapor y eso, se podrían calcular irreversibilidades en distintas partes, etc. En este caso, perdón, ahí. Los calores calculados previamente eran estos, y ahora realizando un análisis exergético a la misma máquina, o sea, al mismo volumen de control de antes, como se trata de una máquina en estado estacionario, o bueno, una máquina cíclica, el balance de exergía resulta de esta forma. Es decir, es muy similar al balance de energía del primer principio, pero ahora se trata de calores y trabajos útiles, y además se tienen las irreversibilidades. Los calores útiles son, como mostraba Andrés recién, son simplemente el calor intercambiado multiplicado por ese término que es como una especie de rendimiento de máquina de Carnot. Considerando la temperatura del ambiente provista, resultan de esa forma los calores útiles. Fíjense que ambos calores útiles tienen valor, porque se está usando la temperatura de la máquina. O sea, la temperatura del ambiente es la temperatura esta de acá, si mal no recuerdo en los datos. Bueno, no están especificados, pero la temperatura del ambiente es normalmente identificable. Como estamos en una heladera, la del ambiente va a ser la de afuera, en este caso sería la fuente caliente. ¿Qué pasa? En este caso los dos calores tienen valor, los dos calores útiles, porque nosotros no estamos usando la temperatura de la fuente caliente, sino que estamos usando la temperatura de la máquina, que no es igual en este ejercicio. Por eso resulta con un valor ambos calores útiles. Si hubiéramos usado la temperatura de la fuente, algún calor útil sería 0, como en el ejercicio que mostraba Andrés recién. El trabajo útil, en este caso, es igual al trabajo que entra, o a la potencia que entra eléctrica, en este caso a la máquina. Normalmente eso va a ser siempre así, a menos que se tengan sistemas cilindro-pistón o algo así que puedan tener trabajos inútiles, como son el de dilatación o el de fricción, por ejemplo. Pero si están trabajando con ejes, con turbinas, bombas y todas esas cosas, normalmente la potencia intercambiada es directamente útil. Entonces, me quedó al revés considerando nuevamente el balance, se pueden calcular las irreversibilidades o la exergía destruida, y luego la eficiencia exergética. Como estamos considerando un volumen de control que solamente tiene en cuenta la máquina, y nosotros la consideramos internamente reversible en el trabajo anterior, cuando calculamos los valores de calor y esas cuestiones, es de esperar que el rendimiento exergético nos dé 1. En este caso, el rendimiento exergético de la máquina se escribe como el cociente del COP real respecto del COP de Carnot, pero bueno, justamente eso, en el trabajo anterior nosotros usamos el COP de Carnot para calcular algunos calores, por eso queda 1. Ese es ese ejercicio, no es mucho, es simplemente un pasito más del trabajo anterior. Lo mismo con este otro ejercicio, el de la tobera. Tenemos una entrada y salida de dióxido de carbono con ciertas condiciones de presión, temperatura y velocidad. En el ejercicio pasado del trabajo anterior habíamos calculado variación de entropía, calor intercambiado y sigma generado. Habíamos visto que la entropía generada no podíamos calcularla del sistema, porque no teníamos la temperatura de las paredes de la tobera, pero sí podíamos calcularla del global, que sería incluyendo también al ambiente. Ahora el balance de exergía, considerando primero, por ejemplo, un volumen de control
que solamente considera la tobera, resulta de esta forma. El sistema está en estado estacionario. Fíjense que ya está sacado como factor común el flujo másico, porque no se conocía, así que estaría bueno dejarlo afuera. Y fíjense que va a pasar el mismo problema que la vez pasada cuando consideramos este volumen. Porque si quisiéramos calcular la exergía destruida en este volumen de control no podríamos, porque para calcular ese calor útil necesitamos esa temperatura de las paredes. O sea, recuerden que en la expresión de calor útil es el calor intercambiado y hay dos temperaturas, la del ambiente y la temperatura en la cual se intercambia el calor. Como esa temperatura en la cual se intercambia no la conocemos, no vamos a poder calcular ese calor útil. Ahora, si consideramos el otro volumen de control, probablemente evitemos este problema. El volumen resulta de esta forma. Fíjense que el procedimiento es muy similar al que habíamos hecho en su momento con entropía. Ahora esta variación de exergía no la anulamos, porque el sistema en su totalidad no está en estado estacionario, sino que si desglosamos el término en dos, vamos a tener la tobera y el ambiente. El de la tobera es 0, que es el que habíamos hecho en el volumen de control anterior, porque está en estado estacionario. Y para calcular el del ambiente consideramos un balance aplicado al ambiente. El ambiente se considera una fuente que la modelamos como internamente reversible, entonces no va a tener irreversibilidades, no tiene entrada ni salida de masa y tampoco tiene trabajo intercambiado, entonces solamente va a tener calor útil. Está con una prima porque es el opuesto, digamos. O sea, es el mismo calor visto desde el otro lado. Pero fíjense un detalle, que si ahora consideramos la temperatura en la cual la fuente absorbe ese calor, es la misma que la temperatura del ambiente, porque la fuente externa es precisamente el ambiente. Entonces no va a tener calor útil intercambiado. Es decir, el balance resulta de esta forma, o sea, cuando despejamos la exergía destruida es solamente la variación de exergía de la corriente. Lo cual tiene sentido, porque o sea, tenemos una corriente que entra a un dispositivo y sale con menos capacidad de trabajo, y esas son las irreversibilidades que se destruyeron en el proceso, digamos. Esta variación, bueno, igual que como habíamos visto para calcular la variación de entropía en el trabajo anterior, se podría usar ResProp. No sé si todos saben, pero en el ResProp se puede poner la exergía como una propiedad. Tienen que configurar correctamente el estado muerto nomás, y después la calculan. Pueden calcular exergía de flujo o exergía de sistema cerrado. Y si no, se puede usar el modelo de gas ideal y la definición de exergía de flujo. En este caso resulta de esta forma, aplicando el modelo de gas ideal, por ejemplo, como para practicar, y la variación de exergía resulta como está ahí. Obviamente tiene que resultar negativa la variación de exergía para que se trate de un proceso posible, ¿no? Para que la exergía destruida sea positiva. Finalmente, la eficiencia exergética. En este detalle había habido discusiones porque, o bueno, al menos yo le di vueltas, porque en el WARC define la eficiencia exergética de varios dispositivos, en función del criterio, digamos, del autor en cuanto a esta definición conceptual de exergías producidas y consumidas, y define la eficiencia de una tobera adiabática, o sea, sin calor intercambiado. El problema es que en este caso no tenemos una tobera adiabática, porque intercambia calor. Entonces ahí viene el problema de si ese calor es una pérdida, es una ganancia. Pero una forma de verlo podría ser la siguiente. Considerando la definición que da el autor para la tobera adiabática, en la cual la exergía producida es la de salida y la consumida es la de entrada, se podría realizar esta analogía. Las exergías producidas nuevamente son la exergía de salida, porque es una corriente que luego podemos usar para algo más, y las exergías consumidas son la exergía de entrada de la corriente, que es lo que gastamos nosotros, digamos, y además el calor intercambiado útil en el proceso. De esta forma, la eficiencia exergética resulta como se ve ahí. Bueno, un detalle acá es que este calor útil intercambiado
como estamos nosotros analizando la eficiencia exergética de la tobera, tiene que ser el calor útil intercambiado de la tobera, digamos. Además, si usamos el que habíamos calculado el otro del ambiente de acero. Entonces, se hubo que suponer una temperatura de las paredes, en este caso, para calcular ese calor útil. Es decir, es un poco compleja, digamos, la definición de eficiencia exergética de este dispositivo. Y eso sería todo. Es sencillo, no sé si hay alguna duda o alguna cuestión. Una consulta, profe, que a mí se Sí. me entrecortó cuando viste que hiciste la variación de exergía y lo dividiste en ambiente y tobera, ¿puede ser? Sí. Ahí se me entrecortó, pero no escuché lo de la tobera. ¿Lo pusiste cero y después calculaste el ambiente como la variación del aire? Seguramente se me cortó a mí. Claro, la variación de la tobera, o sea, ambas de estas dos términos se calculan haciendo un balance al sistema que corresponde. El de la tobera es el volumen de control que habíamos hecho antes, o sea, y da cero porque es un sistema de estado estacionario. Y el del ambiente sale haciendo un balance al ambiente. Si vos considerás el ambiente, que sería el aire de afuera, lo único que ves es un calor intercambiado. Y como es una fuente, no tiene irreversibilidad, o sea, la I se te va. ¿Se entiende? Sí, pero después sacaste un valor que era lo de que podía ser con RefProp o no sé, y eso era, para el sistema global. Está bien, Ah, sí, para el global. buenísimo. O sea, el término delta phi se puede calcular en cualquiera de los dos sistemas porque es el mismo. O sea, esta variación no es lo mismo que el delta phi, ¿sí? Una es una variación temporal y la otra es espacial. ¿Se entiende eso? Sí, me las había confundido, por eso Buenísimo, justamente había quedado la duda. buenísimo. Eh, bueno, si no hay más dudas, no sé si está Ani ahí. Sí, estoy. Ahí se ve. Sí. Bueno. Yo también tengo el mismo ejercicio que habíamos resuelto en la clase pasada, que teníamos una descarga y que teníamos una resistencia. No sé si recuerdan, era un recipiente rígido, nos daban los datos del volumen geométrico, presión, temperatura y era aire, así que como es aire ya lo podemos modelar como gas ideal. Nos habían dicho que el proceso era el proceso era isotermo a temperatura constante. Habíamos sacado la potencia eléctrica, habíamos dado la entropía en el proceso. Ahora nos piden el potencial de trabajo máximo del aire en el estado inicial, antes de que se abra la válvula. Eso nos pide el inciso C. Y el inciso D nos pide la exergía destruida durante este proceso mediante el balance de exergía y de entropía. Bueno. El potencial de trabajo máximo, o el trabajo útil máximo va a ser la exergía, antes de que se abra la válvula, va a ser la exergía del sistema que evoluciona desde el estado 1, desde el estado de equilibrio 1 hasta el estado muerto. Eso va a ser el máximo trabajo útil que voy a poder obtener del sistema. Va a ser simplemente M1 por Φ1 y se calcula con la exergía por unidad de masa del sistema, para un sistema cerrado. Otra vez usamos modelo de gas ideal para la energía interna y para la variación de entropía.
Bueno, yo acá elegí esta, pero podría haber elegido cualquiera de las dos ecuaciones de Gibbs. Saqué el volumen 1 específico mediante la ecuación de estado, la masa 1, mediante el volumen geométrico y el específico, y el volumen específico del estado muerto, con la ecuación de estado. No tiene mucha más complejidad, lo único que tenían que darse cuenta que este trabajo útil máximo iba a ser la exergía del sistema en el estado 1, o del estado 1 hasta el estado muerto, y ese término φ0 va a ser 0. Y después, bueno, hacen la cuenta, esto acá le falta la barra de valor absoluto, pero bueno, sería el trabajo de salida, que tiene que darnos negativo, por eso les puse el menos ahí. Y bueno, y acá que les puse que cualquier sistema cerrado en un estado de equilibrio que sea distinto al estado muerto, tiene capacidad para producir trabajo útil sobre su entorno con algún dispositivo. En el inciso D nos pedían la producción de entropía. No sé si tienen alguna duda del inciso anterior. Bueno. En el inciso D nos pedían la producción de entropía mediante balance de exergía y mediante balance de entropía. Mediante balance de exergía, bueno, planteamos un balance de exergía, era un sistema abierto en régimen no estacionario, así que este término no es cero. Estaba aislado, el sistema estaba aislado térmicamente, y teníamos trabajo eléctrico, así que acá en el término de trabajo útil vamos a tener. Y solamente teníamos una salida, así que el término este de entradas se hace 0. Bueno, acá otra vez escribí las ecuaciones por unidad de tiempo, o sea, la potencia por unidad de tiempo con el diferencial inexacto, para poder simplificar los de t. Bueno, y ahora otra vez nos va a pasar lo mismo, como el phi de la corriente de salida no va a ser constante, depende, como el estado el estado varía con el tiempo en el volumen de control, y eso va a ser lo mismo que la salida. Este phi de salida, cuando quiera integrar esta expresión, no va a ser constante y va a depender de las propiedades de dentro del volumen de control. Bueno, y voy a tener que usar la ecuación de estado para poderlo resolver. Bueno, igual acá despejé la irreversibilidad o producción de entropía. Y bueno, puse las integrales y la definición de la exergía de la corriente para poder integrar. Pero bueno, ahora h menos h0 hay que escribirlo en función de una propiedad que se puede integrar, y lo mismo el de m. La temperatura era constante, así que con el h menos h0 no hay problemas, pero bueno, vamos a tener una función con la entropía. Y usé la ecuación de Gibbs que es función de la temperatura y de la presión, ya que la temperatura era constante. Habíamos supuesto antes calores específicos constantes, así que esto va a ser fácil de integrar. Y tenemos solamente este término que depende de la presión. Y esto también era constante porque el recipiente era rígido, o sea, el volumen geométrico es constante, y era isotermo el proceso. Bueno, y si se fijan acá el de phi lo dejé escrito así sin reemplazar nada. Esto directamente lo podemos pensar como delta phi. Bueno, y esta es la expresión que me quedó. Ahora hay que usar la definición de trabajo útil, que es el trabajo neto menos el de dilatación. Como no hay trabajo de frontera móvil, el de dilatación va a ser 0. No sé si recuerdan que era menos P0 por el delta B. Y bueno, el trabajo neto en este caso va a ser solo el eléctrico. Solo tengo trabajo eléctrico. No tengo ningún otro tipo de trabajo. Bueno, y es reemplazar. Y ahora tenemos que sacar el volumen específico 2 también con la ecuación de estado, y la masa 2 porque era un sistema abierto, es distinta de la masa 1.
No sé si se fijan acá que cuando reemplacé el phi del sistema, lo puse M2 por el phi 2 y M1 por el phi 1. Bueno, y me da positivo, entonces la irreversibilidad, entonces es un proceso posible o irreversible. Ahora, mediante balance de entropía, nosotros ya habíamos sacado la producción de entropía, simplemente lo multiplicamos por la temperatura absoluta del estado muerto. Y bueno, me da el mismo valor, como tiene que ser. También nos da positivo, entonces un proceso posible o irreversible. No sé si tienen alguna duda. Hola. Hola. No, no, por mi parte no, se Hola. escucha. Que no sabía si se escuchaba. Bueno, yo era ese ejercicio que tenía Andrés. El otro, ¿te acordás que no le habíamos hecho nada de exergía? No sé si querés que muestre el parcial o querés arrancar vos. Sí, no sé, si quieren, arrancaríamos con tenemos el parcial que está subido ahí. Si quieren hacer alguna consulta, no sé, de práctico, TP5, TP6. Bueno, por ahí. No sé si los están pudiendo hacer, capaz que al no haber parciales, bueno, capaz que esta modalidad de cursado no sea la más exigente en cuanto a demanda de tiempo, entonces por ahí que no los están haciendo. Bueno, la idea es que, bueno, por lo menos hagan estos ejercicios del anexo, ¿no? Bueno, si no tienen consultas, pasaríamos a hacer el final. Arrancarías, entonces, seguirías, Dani, con eso. Digo yo, vale. Yo era por si no tenías batería o algo. Sí, yo me olvidé el cargador de batería en la oficina, así que cuando se me corte, me queda 1 hora, dice. Ok, ¿querés que arranque yo igual o querés arrancar vos por las dudas? Bueno, si querés hago yo por las dudas primero, por Dale. si se acaba. Ah, y lo que sí, Aniela, ¿tendrás el bajado del final o José? Sí, ahí lo muestro. Ahí. Ahí ven el final. ¿Sí se ve? Ok. Es el final de diciembre de 2020. Se los había compartido José, creo, por el WhatsApp. Andrés va a hacer la parte teórica, del 3 en adelante. Sí. Ahí esa pregunta, bueno, era más teórica. La pregunta es, ¿para qué sirven las ecuaciones de estado? Mencionar 2 ecuaciones de estado y especificar las condiciones que deben cumplirse para poder aplicar cada una de ellas. A ver, ¿para qué sirven las ecuaciones de estado? ¿Qué son, digamos? ¿Son modelos, profe? Para que Claro, modelan sustancias específicas. sí, A mí se me exactamente. viene, por ejemplo, como la continuación de esa pregunta, el modelo del gas ideal, que necesitas 2 condiciones, que la temperatura sea elevada y que las presiones sean bajas, por ejemplo. Correcto. Bien, exactamente. O sea, cuando repasen ecuaciones de estado, bueno, obviamente estudien el rango de aplicabilidad y por qué tienen sus limitaciones, ¿no? Porque hay varias, bueno, justamente por las limitaciones que presentan. Entonces ahí, al estudiar eso, te van apareciendo las condiciones de aplicabilidad. ¿Ah? Y bueno, como dijiste, la ecuación de estado de gas ideal es la primera, y bueno, ahí tenés unas hipótesis en cuanto a las características de las moléculas que se modelan. O sea, se
Se supone que no hay fuerzas intermoleculares, que el volumen que ocupan las moléculas es cero, es nulo. Entonces, eso hace que sirva en determinado rango de aplicación, pero cuando vemos, por ejemplo, el factor de compresibilidad, con el factor de compresibilidad podés, en realidad extendés una ecuación de estado hacia todo el rango, ¿no? Y lo que justamente busca el factor de compresibilidad es ver el comportamiento de desvío de la sustancia en determinada situación, como si comparándola como si se comportara como gas ideal. Bueno, ¿qué pasa? Para modelar, porque ese comportamiento aparece en otras ecuaciones de estado, como las ecuaciones cúbicas, donde el primer modelo sería el de Van der Waals, donde especifica características, ¿no? Como el covolumen, o sea que ya las moléculas no tienen volumen cero, o sea que ocupan un volumen en el espacio, entonces aparece un término que tiene que ser restado del volumen total que ocupa el fluido, y las fuerzas intermoleculares, que en el seno del fluido se anulan, pero cuando están cerca del borde queda una región desbalanceada, y eso hace que se afecte a la presión que es observada sobre la pared, sobre la frontera del volumen que uno está analizando. Así que bueno, un poco serán eso la respuesta. Digamos. Profe, justamente ese término, el que sería el A de Van der Waals, Sí. y con lo que acaba de mencionar, que en el seno del fluido se anulan las fuerzas intermoleculares, pero en el borde no. Entonces, la presión, según el modelo de Van der Waals, sería un poco menor que la presión del modelo del gas ideal. Porque es como que las partículas que están en el borde son atraídas hacia el seno del fluido. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Y también lo que estás diciendo coincide con la ecuación, ¿no es cierto? Estás restando ese término. Claro, sí, sí. Bueno, otra pregunta que tenían ahí es, ¿qué se define como aire húmedo? Bueno, aire húmedo en realidad es una mezcla de gases, de aire seco y de vapor de agua que está en unas determinadas condiciones que lo consideramos como comportamiento de gas ideal. Entonces ahí hay una simplificación en el vapor de agua, ¿no? Pues en realidad el vapor de agua, obviamente al estar cerca de la campana no sería aplicable el modelo de gas ideal, pero como la presión parcial del vapor es muy baja, porque la cantidad de agua en el aire húmedo es baja, al estar a tan bajas presiones, se puede aproximar el modelo de gas ideal hasta el borde de la campana. ¿Tá? Esa es la simplificación que se está haciendo. Se comete un cierto error, pero bueno, bajo esas condiciones de baja presión parcial, ¿no? O sea, fíjense cuando ustedes calculan los ejercicios, estamos trabajando aire húmedo alrededor de un bar, una atmósfera, y las presiones parciales, cuando calculamos con la ecuación de Antoine, son del orden de los milibares. ¿Sí? Para que se dé una idea de las presiones parciales, la del aire seco y la presión del vapor. Entonces, ahí, profe, según la teoría, lo que vi en el libro también, es que agarra usa justamente el factor de compresibilidad con sí, con el vapor de agua. está bien. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿bajo qué modelo se estudia? Bajo el modelo de gas ideal. ¿Ah? Pero bueno, está bien lo que está diciendo. O sea, demostrás que el error que vas a cometer es bajo. Bien, preguntan ahí de qué depende la presión de vapor y de qué depende la presión de saturación. A ver, hay un esquemita muy bueno en el Cengel. Aire húmedo está bien en el Cengel.
A ver, Pero la de saturación por lo menos deberían decirnos de qué depende. sí, Y depende de la temperatura, ¿no? Claro. sí. Y la de Acuérdense vapor que- depende de la cantidad de agua que haya en el aire seco. O Bien, en el aire, ¿no? En el aire húmedo. sí, sí, es correcto. Sí, acuérdense que en el diagrama ciclométrico que ustedes tienen en el eje, digamos, en las abscisas tienen temperatura, en las ordenadas tienen humedad absoluta, pero en otra escala y de la misma forma tienen presión de vapor. ¿Ah? Entonces, a una determinada temperatura de bulbo seco, suben y cuando llegan a la presión de vapor, coincide con el punto de saturación. ¿Sí? O, visto de otra forma, en un diagrama TS, está buscando el Sengel, le digo en el Sengel están los diagramas, la campana de Andrews, el diagrama TS, y ahí van a poder ver bien la presión de Igual vapor. si no ven la ecuación de phi, también no lo pueden. Sí. Un segundo. La humedad relativa. ¿Cómo? Si ven la ecuación de la humedad relativa. Claro, sí, la humedad relativa también, ¿qué es? ¿Cómo se define? La Presión de presión vapor de vapor sobre... sobre la saturación. Sí, Claro, y ahí correcto. entonces sabes de qué, puedes decir de qué depende. Claro. Buenísimo. ¿Sí? Como la de saturación depende de la temperatura y la de vapor depende de la humedad relativa, o sea que por ende la de vapor depende de las dos, ¿no? Yo lo que le decía en Sengel, en figura 14.11, o sea, figura ¿Crees 14 que de... deje de compartir y compartir vos? Sí, lo que pasa es que tengo... A ver, espera. No, pero La por ahí que lo foto ahí. vean directamente. Ah, bueno. Capítulo 14 del Sengel. En el apartado 14.4, bueno, ahí hay un diagrama TS y ahí pueden ver para una presión de vapor cuál es la temperatura de saturación y la temperatura de rocío. La de rocío es más sencillo verlo, ¿no es cierto?, en un diagrama TS. Porque ¿qué hacen? En un diagrama TS, la isobara, ¿sí? ¿Me siguen? La isobara desciende hasta que toca la campana a presión constante. Eso pensado en el diagrama ciclométrico, donde tienen en el eje de las ordenadas presión constante, lo que hacen es bajan la temperatura. ¿Tenés el Sengel? Sí, por eso. ¿Qué página era? Sí, página 743. Esa es la otra edición. Bueno, ¿Cómo? esa es... Sí, no, es más. Vamos a... es la quinta edición esa. Yo te decía la octava. Pero tiene que estar.
Claro, en la quinta no sé dónde está. ¿Para No hay qué? que buscarlo en el índice, tiene que estar, digamos. Sí, me fijo. Mm, ok. Profe, mientras la profe busca, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, Vi que la humedad, en una, no sé en qué libro fue, leí que la humedad relativa también se puede como entender como cuán alejado está el aire húmedo de estar de su capacidad máxima de contener agua. El sí, porcentaje es lo que indica eso. claro, es correcto. Y por eso, y sí, está bien. Y justamente es ese cociente, presión de vapor sobre presión de saturación. Claro, y después muestra también un gráfico que si uno baja por la, justamente por la isobara y toca la campana, esa es la temperatura de rocío, que dice que en Sí, un diagrama ciclométrico uno se tiene que mover de derecha a izquierda y cuando toca la línea curva, justamente, es sí. donde está la temperatura de rocío. Justamente, en un diagrama ciclométrico, en vez de poner humedad absoluta W, pones presión de vapor, y el diagrama tiene la misma forma, como vos te estás moviendo con una isobara en la presión de vapor, ¿sí? O sea, PV es constante, o sea, te mueves en una línea horizontal. Entonces, arrancás desde un punto con una temperatura de bulbo seco más caliente, bajás la temperatura del aire, que es lo que pasa los días de invierno a la mañana. Baja la temperatura y la cantidad de agua que hay en el aire es constante. O sea que la cantidad de agua, el omega del aire es constante, o sea que el PV del aire es constante, y la única variable es que se te enfríe el aire. ¿Sí? Se enfría porque el cielo está frío y por radiación se va el calor. Entonces llega un momento que toca la temperatura de rocío y ahí aparece el rocío a la mañana. ¿Ese diagrama decías? Sí, y hay uno un poquitín más abajo, y un cachitín más abajo. Ese, ahí está. Figura 1411. Es lo que dijo recién el compañero. Van desde el punto 1 a presión constante, PV1 constante, bajan la temperatura y se van hasta temperatura de punto de rocío. ¿Sí? Eso es lo mismo que en un diagrama ciclométrico ir con PV1 constante, que en ese caso va a ser una horizontal, Ujú. bajando la temperatura de bulbo seco, van a tocar la curva de saturación. ¿Ah? Ahora, para pensar que está más complicado, la línea que va de puntos a trazos entre 1 y 2, donde dice el punto 2 está saturado, esa es una línea isoentálpica de la mezcla. Eso no se ve directo en el diagrama, porque es una línea, en el diagrama ciclométrico sí sabemos cómo son las isoentálpicas, ¿no es cierto? Son líneas rectas con pendiente negativa, ¿sí? Y vamos, ¿qué es lo que se hace? Se disminuye la temperatura del bulbo seco, aumenta la presión de vapor, tal que la entalpía de la mezcla es constante. ¿Siguen? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa? En un proceso de entalpía constante, aumenta la presión de vapor, ¿sí? Y disminuye la temperatura. Y es punto a punto lo que está dibujado en esa línea punteada. Fíjense que la presión de vapor de 2 es mayor que la presión de vapor de 1, es una isobara de mayor presión, y el punto 2 tiene menor temperatura que el punto 1. ¿Qué pasa? En esa isoentálpica no la podés ver en un diagrama TS, porque el diagrama TS es para una determinada sustancia, o es para el aire o es para el agua.
En este caso estamos viendo un diagrama TS del agua, ¿no? Con la presión de vapor del agua. ¿Me siguen? Sí, profe. O sea, lo que es constante en el aire húmedo es la entalpía de la mezcla. Y como nosotros en aire húmedo estamos diciendo que vamos a modelar el vapor como gas, y la entalpía depende solo de la temperatura, las isentálpicas en este diagrama deberían ser horizontales. Entonces ustedes me van a preguntar, ¿por qué el punto 1 tiene la misma entalpía que el punto 2 si tienen distintas temperaturas? Pero ojo, lo que es igual es la temperatura de la mezcla de aire húmedo, no la temperatura de cada uno de los componentes, no la entalpía de cada uno de los componentes. ¿Entiendes? Sí, profe. Bueno, cualquier cosa, eso, péguenle una pensada y jueguen con los diagramas, ¿no? Después, profe, ahí justo esa temperatura 2, en una parte dice que, bueno, nosotros para los cálculos usamos la temperatura de bulbo, que justamente es aproximadamente igual a la temperatura del bulbo húmedo, si Sí. estamos a un bar y se trata de mezcla Sí. agua y aire. ¿O no? Sí. Es por eso la simplificación que hacemos. Sí, sí. Igual, teniendo todas las ecuaciones, digamos, el diagrama ciclométrico está hecho para un bar. A ver, no es que se lo vamos a tomar, pero si ustedes quisieran, podrían, con las ecuaciones, trabajar otras presiones. ¿Sí? Porque cuando calculamos las humedades, la W, ingresamos a la ecuación con una presión que podría ser distinta de un bar. O sea que es más general a trabajar analíticamente. Y eso es importante porque, a ver, por ahí los petroleros, los que hagan petróleo van a poder tener procesos como acá tenemos aire húmedo, donde una de las fases condensa. Pueden haber mezclas donde dos fases condensen en condiciones distintas. Eso lo van a tener que resolver analíticamente. Pero, bueno, escapa al alcance, ¿no? Pero simplemente mencionar que el diagrama ciclométrico, limitarse a hacerlo solo con el diagrama, bueno, se pierden un montón de aplicabilidad del tema para otros procesos, donde usen otras sustancias, ¿tá? Otras mezclas. Los que hagan petróleo, cuando se trabajan en alguna refinería, van a tener todo, ¿no? Como comentario nomás, me decía un compañero que trabaja en IPF que con las condiciones de vaca muerta, donde el fluido es muy distinto al fluido para el cual se diseñaron las instalaciones, todas las instalaciones, o sea, las baterías de separación, no trabajan bien, porque ellos están extrayendo un fluido que está a mayor presión, a mucho mayor presión, porque está a mayor profundidad, y cuando sale a las condiciones atmosféricas, ocurren un montón de cambios de fase, y hay etapas donde no están bien claras las fases líquidas de las gaseosas, y cuando llegan a instalaciones donde lo que tienen es un separador trifásico, separan agua, petróleo y gas, esos dispositivos se colapsan. Entonces tiene que empezar a poner un montón de dispositivos y cambiar los diseños de la instalación. Así que los que trabajen en el petróleo van a tener para entretenerse. Bueno, incluso hasta por cuestiones ambientales, ¿no? Porque decía que ante la falta de funcionamiento de las baterías, por ejemplo,
desagotaban unas baterías con camiones, y los camiones van venteando vapores durante todo el camino hasta llegar a una planta que esté acondicionada. Y bueno, eso, el impacto ambiental no le están dando mucha importancia, ¿no? Bueno. Bueno, otra pregunta acá del final dice, ¿para qué sirve una turbina de gas? ¿Cómo funciona? Indique sustancia y dispositivos. Bueno, si nos dice la palabra turbina de gas, ya nos está definiendo los tipos de dispositivos que vamos a tener que usar, ¿no es cierto? El ciclo y cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Hay un ciclo Brayton, donde vamos a tener un compresor, después un intercambiador de calor, donde vamos a tener una combustión externa, y lo que vamos a hacer es ingresar ese calor al ciclo, una turbina, y bueno, un escape. Bueno, y la turbina sirve, bueno, para producir potencia, ¿no? Para producir trabajo. La sustancia que se utiliza, bueno, ahí estamos hablando de gas, ¿cierto? No tenemos un cambio de fase en las sustancias, y bueno, utilizamos los modelos de gases. Ahí, profe, para agregar, se le puede agregar lo de Bernoulli, lo que tiene que ver con el volumen específico del gas y por qué se utiliza el gas. Sí, pero está bien esa pregunta, pero me parece que es más una consecuencia que un objetivo. Porque vos, cuando haces una turbina de gas, estás obligado sí o sí a usar un compresor, porque no podrías usar otro dispositivo. ¿Sí? La turbina de vapor, vos estás trabajando y haces un cambio de fase en el proceso. Y bueno, aprovechás los calores latentes de cambio de fase para producir grandes intercambios de energía, ¿sí? Con menos cantidad de caudal másico, pero bueno, eso te facilita utilizar una bomba. Y bueno, como consecuencia, cuando calculás el trabajo, al ser mucho menor el volumen, es lo que estás diciendo vos, la relación de trabajo te da mejor, digamos, o sea, consume menos trabajo. Ahora, cuando estás con una turbina de gas, en realidad, bueno, tu fluido de trabajo es modelado como gas, como aire, ¿no? Como gas ideal. O sea, ¿para qué sirve una turbina de gas? Bueno, para producir energía, que la puedes usar para arrastrar un generador, o para producir un empuje, que en el caso de un avión. ¿Tá? Hay veces son usos distintos también. Es cierto lo que vos decís, pero yo lo veo más como una consecuencia. ¿Sí? Claro, si nos preguntaran por qué usamos un compresor y no una bomba en un ciclo Brayton, es por eso, justamente. Sí, pero no podés usar una bomba en el ciclo Brayton. Claro, o sea, por eso. claro. Por eso lo digo. Sí, sí, sí. Por una pregunta. Está bien. Como consecuencia, para mí, es que el trabajo es menor, que es una cuestión beneficiosa, pero no es que vos usás una bomba porque querés usar menos trabajo. En un ciclo podés usar una bomba porque el ciclo te lo permite. En el otro caso necesitas usar un compresor. Bien. ¿Cómo produciría vapor en una central térmica? Bueno, mediante una caldera, ¿no? O quemando combustible, o una central nuclear, ¿sí? Con cualquier fuente externa, o, por ejemplo, una central térmica de concentración, con energías renovables, donde ahí utilizan otros fluidos que no son agua, pero es un ciclo similar, donde se logra el cambio de fase a las temperaturas que puedan alcanzar, ¿no? Y la última pregunta, bueno, ¿alguna consulta con estas? ¿O serían tan complejas? Una Dice, ¿es consulta, profe. posible? Sí, Perdón, antes de que.
En la de cómo produciría vapor, no podríamos usar un evaporador condensativo, me parece que era el que cruzaba por una tubería, se tiraban las gotitas y pasaba el aire caliente para producir vapor. No me acuerdo bien, no lo tengo en mente, digamos, pero sé que había algo parecido a eso. Eh, O no, no era así. claro, Capaz por que ahí me el confundo. condensador evaporativo sería justamente el condensador, digamos, no sería el evaporador. Ah, claro, sería al revés, está bien. No, no, no dije Claro, nada. Está bien. eso por ahí lo usás acá en la zona, mucho en los frigoríficos, se usa mucho. Eso lo van a ver bien los mecánicos, tienen una materia, este, distintos dispositivos para producir el proceso de condensación. Bien, bien, sí, me confundí al revés. Está bien. Que yo condensadores tenés de casco y tubos, eh, condensador evaporativo, torre de enfriamiento, ¿sí? Lo que vemos en aire húmedo. Esos también los pueden ver, vieron los sistemas de calefacción central en los edificios, de climatización. Ahí también se usa mucho torres de enfriamiento. O sea, no solo en dispositivos industriales, sino también, bueno, que yo en algún supermercado, que tenga alguna planta o sea, que tenga alguna cámara frigorífica. Bueno, después, por ejemplo, es posible que un SAR intercambie trabajo mecánico. ¿Qué les parece? Y no, porque cambiaría la energía cinética y potencial del sistema y ya no sería un sistema en régimen Correcto. estacionario. Es esa la respuesta. Era solo trabajo técnico, era, ¿no, profe? Se Sí, pueden intercambiar. correcto. Bien, esa es la respuesta. El trabajo técnico puede tener qué formas. Eléctrico y de eje era. Sí. Profe, una pregunta. ¿Estas preguntas son las que se hacen en el oral? Claro, esto fue un final. Primero, todo esto que está acá, estas dos hojas, fue el escrito. Y después de la corrección, en la etapa oral, se pregunta sobre los ejercicios y se profundiza sobre la respuesta que hayan puesto. Y por ahí se pueden agregar otras preguntas también, ¿no? Eh, así que, bueno. Si quieren, no sé, pasamos a los otros ejercicios. A mí me dice esto que me quedan 35 minutos. No sé si querés que arranque con el 1 o si Eh, tiene alguna sí, consulta para vos. sí, Antes. dale. Si querés, cualquier cosa. Si se me corta, yo sigo con la otra computadora, pero tiene el micrófono roto. Tendría que ver o, bueno, a inventar algo, no sé. Con el celu, capaz. Claro, con el celu puede ser. Sí, no sé si podés arrancar. Sí, sí, para que estaba Ah, buscando el archivo. Bueno, yo voy a hacer el ejercicio 1. Dice un recipiente rígido. El recipiente rígido de la figura posee un volumen de 0,54 metros cúbicos. En su interior contiene aire a 344 kilopascales y 348 grados Celsius. Se deja que el tanque intercambie color con el ambiente hasta que su temperatura desciende a 38 grados Celsius. Le dan las condiciones atmosféricas y les piden que clasifiquen el sistema. Bueno, ahí ven, aparece el perro. Ahí ven el ejercicio. Sí, profe. Ok. Les piden que clasifiquen el sistema. Yo primero tomé como sistema el que está en línea trazos. Es un sistema cerrado porque no hay intercambio de masa. Y en régimen no estacionario. Bueno, ahí tendrían que ver cómo justifican eso. Yo
justifiqué porque hay una propiedad que cambia con el tiempo. Por ejemplo, acá se ve claro que la temperatura, bueno, la presión también. No sé si tienen alguna duda de eso. No, creo que no. En el inciso B les pide calcular el calor intercambiado en kilojoule y que digan la dirección en que ocurre el intercambio. Bueno, para eso, bueno, primero les escribí que se desprecie la variación de energía cinética y potencial del sistema, que el volumen es constante porque decía que era un recipiente rígido. Como era aire, lo podemos modelar como gas ideal, con calores específicos constantes de la teoría cinética. Bueno, a ustedes ya podrían decir por qué lo pueden modelar como gas ideal, mirando la presión y la temperatura, ¿sí? Con respecto a que ¿se acuerdan con respecto a qué la comparaban? Para decir que la temperatura tenía que ser alta y la presión baja. ¿Con las de saturación? No. ¿Alguno se acuerda con qué? Bueno, después búsquelo, pero era con algo característico de la sustancia. Bueno, es un sistema cerrado, entonces la masa es constante. No hay trabajo de ningún tipo, no, o sea, es un recipiente rígido, entonces no hay trabajo de expansión-compresión, ni hay trabajo técnico, ni mecánico, ni nada, o sea que el término de trabajo es despreciable, es cero. Y nos queda entonces del balance de energía que delta U, el calor es igual a delta U. Como era un sistema cerrado, lo puedo escribir como M, delta U chiquita, y como dijimos que modelábamos como gas ideal, SB por el delta T. El CB sería 5 medios de R, que era para gases diatómicos, y bueno, usamos la ecuación de estado para sacar B1, y con B1 y el volumen geométrico ya podemos sacar la masa. Bueno, yo no les había puesto acá, les puse que era un proceso a volumen geométrico constante, pero como es un sistema cerrado, también es a volumen específico constante. Y saqué el valor del calor que me da negativo, entonces es un calor de salida. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Profe, disculpe, entonces se comparaba con la presión y temperatura crítica, ¿no? Claro, sí, sí. Ah, listo, ahí está, gracias. No, de nada. Después les piden calcular la variación de exergía del aire. Bueno, el delta phi del aire lo podemos escribir otra vez como M, como además era un sistema cerrado, o sea que la masa es constante, como el del phi, o sea, específico, phi 2 menos phi 1. Y bueno, o sea, sería el phi para un sistema cerrado, que era la variación de energía interna menos T0 por la variación de entropía, más P0 por B2 menos B1, pero dijimos que era un proceso a volumen específico constante también, entonces este término se hace cero. Usamos el modelo de gas ideal para la variación de energía interna, y para la variación de entropía yo acá usé esta ecuación, la primera ecuación de Git para el modelo de gas ideal, porque esto se me hacía cero, era más fácil. Pueden usar las otras, pero bueno, yo elegí esta para hacer menos cuenta. Y bueno, directamente saqué el delta phi, que me dio negativo. Ahí, ¿qué podrían decir si el delta phi es negativo? Que se destruye trabajo útil. Claro, estoy perdiendo capacidad para producir trabajo útil. Bueno, después, en el inciso D, le piden determinar el máximo trabajo útil que se podría obtener del sistema. Bueno, el máximo trabajo útil que se va a poder obtener del sistema va a ser cuando el sistema evoluciona hasta el estado muerto, desde su estado inicial de equilibrio hasta el estado muerto. O sea que va a ser igual directamente a la exergía del estado inicial, phi 1. Bueno, otra vez calculé todo, pero bueno, fíjense que ahora es sobre T0, bueno, T0 absoluta, B0, ¿sí? Así que tuve que determinar el volumen específico del estado muerto con la ecuación de estado. Y saqué el trabajo útil máximo,
bueno, con barras de valor absoluto, que sería el máximo trabajo útil que podrían obtener a partir de la combinación sistema-ambiente, cuando el sistema pasaba desde el estado 1 hasta el estado muerto. O sea, si usara algún dispositivo, yo podría obtener este trabajo de salida. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Bueno, y después en el E les piden la irreversibilidad del conjunto global. La irreversibilidad del conjunto global en este caso es universo porque es un sistema cerrado, entonces podemos tomar un sistema más grande y se vuelve aislado, no hay intercambio de energía y tampoco de masa. Bueno, les va a quedar delta phi igual a menos la irreversibilidad porque no hay intercambio de calor para el sistema global ni trabajo. Y este delta phi, como es extensivo, lo podemos considerar como el del ambiente más el del sistema. Bueno, el del sistema ya lo habíamos calculado, era menos 82,33 kJ, y el del ambiente lo calculamos tomando como sistema el ambiente. Si recuerdan que una fuente era un sistema cerrado en régimen no estacionario, con temperatura uniforme y constante, que no habían procesos de igualación, o sea que era internamente reversible. Bueno, solamente entonces tenemos intercambio de calor, bueno, no hay trabajo, no hay... nos va a quedar que el calor es igual al calor útil, el delta phi del ambiente, y es 1 menos T0 sobre la temperatura de intercambio. Pero la temperatura es 0. Entonces esto se nos hace 0. Y directamente la irreversibilidad del proceso global o del universo nos va a quedar igual al menos delta phi del sistema. Y nos da positivo, entonces es un proceso posible o irreversible. Y en el último inciso nos pedían graficar el camino del proceso en un diagrama TS e indicar el nombre de las curvas dibujadas. Bueno, yo les dibujé el TS, hice la campana, hice las isobaras y las isocoras, y lo dibujé, bueno, capaz lo tendría que haber dibujado más alejado, pero me quedó ahí, tendría que ser un poquito más alejado, porque estamos en la zona de gas ideal. Y va desde P1, y T1 que se fijan era mayor que T2, a volumen específico constante. Bueno, y acá les dejé como, si lo quieren volver a hacer, que lo resuelvan con balance de entropía. La parte de la irreversibilidad para que practiquen. Bueno, esto sí debería estar un poco más alejado de la campana, fue porque el dibujo, bueno, me quedó así. Lo hice rápido, pero deberías quedarles un poco más alejado para que quede claro que están en la zona de gas ideal. No sé si tienen alguna duda. Yo tengo una duda. Cuando sacaste la irreversibilidad Sí. que pusiste delta phi del sistema, eso lo sacaste del balance de Exergía, ¿no es cierto? Claro, porque planteé para el sistema global que no les hice el dibujo, pero sería tomando todo esto, o sea, un sistema más grande que tome la atmósfera, y me queda que como no hay, el sistema está aislado, o sea, no hay intercambio de masa, porque ya era un sistema cerrado, no hay trabajo, entonces podemos hablar de universo, y me va a quedar igual al menos delta phi. Pero ese menos delta phi lo puedo, como este phi es extensivo, puedo considerarlo como el delta phi del ambiente más el del sistema. El del ambiente nos dio 0, entonces nos quedó igual a menos el del sistema, directamente. Ah, está bien, está bien. Sí, me había perdido ahí, pero ahí entendí. No sé si tienen alguna otra duda, si no, te dejo a vos, José. ¿Vale? Un comentario en este ejercicio. Ahí vieron que nosotros podemos calcular la irreversibilidad también usando la generación de entropía. ¿Sí? Acá, como hizo Daniela, está bien, calculó la irreversibilidad usando balance de Exergía. Si nosotros hubiésemos querido calcular la irreversibilidad del conjunto global como T0 por sigma del conjunto global, fíjense, si planteamos un balance de entropía para el conjunto global, nos queda ds de tau es igual a dq sobre t, pero el conjunto global no intercambia calor, o sea que eso no
no está ese término, el sistema es cerrado, o sea que no hay caudal másico por variación de entropía, y eso queda igual a sigma del conjunto, o sea que queda variación de entropía del conjunto global igual a sigma del conjunto. Hasta ahí no habría problema. Ahora, la variación de entropía del conjunto global la podemos calcular como la variación de entropía de los componentes, que son el sistema propiamente dicho, más la atmósfera. Y ahí tenemos un problema, porque no conocemos la temperatura de intercambio. Incluso es variable. ¿Me siguen? Pero puedes sacar el delta S del sistema. Sí, puedes sacar el delta S del sistema, pero no conoces, o sea, lo que dice Daniela es calcular el delta del sistema utilizando Gibbs. ¿Tá? Pero si vos querés calcular un balance de entropía al sistema, no conocés la temperatura de intercambio del sistema. Claro, no podrían sacar la irreversibilidad para el Claro, sistema. no Yo pueden le- calcular el sigma, eso es lo que quiero llegar. Yo les puse que hagan el balance de entropía porque querían que vieran esto, acá la entropía disminuye. Para que no se queden con que siempre le aumenta, porque en este caso no es adiabático. Para que lo vieran así, Sí. pero bueno. Está bien lo que dijiste, está bien. Calculás el delta S del sistema con Gibbs y el delta S de la atmósfera, ahí sí lo puedes calcular, porque conoces el calor y conoces la temperatura de la atmósfera. ¿Ah? El mismo caso, profe, ¿no? Que hizo José recién, sí, un compresor, me parece. La tobera, sí, Sí, parecido. sí. Solo que no hay intercambio de masa, sino que es sistema cerrado. Claro. Sí. Sí, yo lo quería más que nada para que vean esto de que la entropía disminuía y siempre veíamos dispositivos en que la entropía aumentaba y no sé. Sí. No, pero yo lo que me refería era a cada vez que tengan un ejercicio, traten de hacerlo por las dos vías. ¿Sí? Balance de entropía y balance de exergía. Profe, una consulta. Entonces, lo estás siguiendo con eso de la generación de entropía. Para el ambiente te va a quedar siempre Q sobre T0, que sería la temperatura a la que recibe calor la atmósfera, ¿no es cierto? Sí, sí. Ah, bien. Y Ok. como sabés que el ambiente es una fuente internamente reversible, sabés que la variación de entropía de la atmósfera es lo que acabas de decir vos. Entonces ahí sí podés hacer la variación de entropía del conjunto como la variación de entropía del sistema, que calculaste con Gibbs, más la variación de entropía del ambiente, y eso es igual a sigma del conjunto. Entonces es 0 por sigma del conjunto y te tiene que dar lo mismo que hizo Daniela ahí con el balance de energía. Bien, buenísimo. ¿Alguna otra duda o dejo de compartir? Bueno. Todo tuyo, José. Voy. Bueno, ¿se ve ahí? Sí, profe. Bueno, este ejercicio es el segundo del examen y dice así. Un día de verano en una zona desértica, la temperatura es de tanto valor con una humedad relativa de tanto. Se desea refrigerar agua mediante una vasija, bla, bla, bla. Bueno, fíjense que esa temperatura que nos dan al principio, o sea, no hay demasiados datos, pero es bastante intuitivo. Se refiere al aire, sobre todo cuando nos dicen humedad relativa, o sea, es la temperatura que sería la de bulbo seco del aire y la humedad relativa del aire en ese lugar. Nos dicen que se quiere refrigerar agua que se tiene en un lugar mediante una vasija cerámica porosa. Y nos piden determinar la temperatura que se podría conseguir una vez que se alcanza el equilibrio en el agua contenida en la vasija, mediante resolución analítica y gráfica. Bueno, el fenómeno físico, o sea, el ejercicio en sí es muy sencillo. Van a ver que la resolución es bastante cortita.
El único problema quizá que se podría presentar, o que al menos me pasó a mí, es la interpretación física del fenómeno. Esta es una fotito del libro Sengel. El ejercicio está básicamente sacado de ahí, y es un sistema de refrigeración por evaporación, digamos, o enfriamiento evaporativo. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando transpiramos, por ejemplo. Ahí se tiene la vasija esa cerámica porosa, y con porosa se refiere a que hay agua que puede salir, digamos, no es como un vaso común que no se le escapa nada de agua. Y después tenemos el flujo de aire, en este caso caliente y seco porque está en una zona desértica, que circula a través de la vasija. Lo que va a pasar acá es que este aire que pasa y entra en contacto con ese agua que está en el exterior, van a interactuar y el aire va a absorber agua. En el proceso de la absorción del agua es donde se da el enfriamiento evaporativo. Se llama evaporativo, ¿por qué? Porque el agua que está acá, en la vasija, está en estado líquido, ¿sí? Porque viene de adentro de la jarra. Pero el agua que se va a llevar el aire tiene que estar en estado de vapor, porque es una mezcla del aire húmedo, es una mezcla de vapor de agua con aire seco. Entonces, esa energía, bueno, disculpen que quedaron torcidos los textos. Esa energía que requiere el agua para pasar a estado de vapor, la tiene que sacar de algún lado. Y la va a sacar en parte del resto del agua que está en la jarra y también en parte del aire. Entonces, como le estamos sacando energía en forma de calor al agua que queda en la jarra, se va a enfriar. ¿Bien? Ese es el mecanismo de enfriamiento evaporativo. A nosotros, cuando transpiramos, por ejemplo, es lo mismo. Nosotros seríamos el resto de la jarra. Nos va a sacar energía el agua que se evapora y por eso nos enfriamos. Una pregunta, ¿eso es lo mismo que pasa en un ciclómetro? Con el termómetro de bulbo húmedo. Sí, es muy parecido y ahora en un ratito vas a ver la analogía mejor. Así es. Bueno, analizándolo más termodinámicamente con ecuaciones, lo primero que podemos plantear son balance de masa y energía. Un balance de masa de aire seco no tendría mucho sentido, y el balance de masa de agua tiene más sentido. No indiqué acá el volumen de control, pero el volumen de control que nosotros tomamos sería como un canal alrededor de la jarra, ¿sí? O sea, en principio estamos dejando la jarra de lado. Es como que solamente estamos viendo la corriente de aire. Por eso, desde el punto de vista de la corriente de aire, nosotros tenemos una entrada de agua, que sería este M.W, ¿sí? O sea, desde el punto de vista del aire, el aire ingresa con una cierta cantidad de agua, que es representada por el W1, absorbe agua de la jarra, y sale con otra cantidad de agua diferente. Bueno, acá en este punto me faltó el subíndice A. Entonces con esto podemos despejar la cantidad de agua que ingresa, que queda, como en muchos ejercicios, de esta forma. Es el flujo másico de aire multiplicado por la diferencia de humedad específica. Después el balance de energía en la misma corriente resulta muy similar. Tenemos el ingreso de energía acá, ingreso de energía por parte del agua que está absorbiendo, y después el egreso de energía en la corriente que se va. Fíjense que si reemplazamos la expresión del MW, que habíamos despejado antes y desarrollamos, llegamos a esta ecuación, la tercera de acá. Esta ecuación es la misma, si recuerdan, que está en la teoría, en la parte del experimento de saturación adiabática. El experimento de saturación adiabática era un túnel de viento, digamos, en el que entraba aire seco, o sea, sin saturar, y se le metía agua. Se le rociaba agua líquida y el aire salía saturado. Este experimento se usaba para varias cosas, entre otras para despejar, al menos lo que nosotros hacemos, para despejar una expresión de la W que está en función de la temperatura y la temperatura de bulbo húmedo. Y en la deducción también llegamos a esta expresión, y fíjense que este término, que es la diferencia de W por HW, es en realidad muy pequeño, porque el orden de magnitud de la humedad específica es muy bajo, y el orden de magnitud de la entalpía del agua también es bajo, comparado con la entalpía del aire húmedo. Entonces, en su totalidad, este término es bastante bajo y se lo podría despreciar respecto a los demás. Entonces, si lo hacemos aproximadamente igual a 0 comparado con los demás, lo que podemos decir es que H1 es aproximadamente igual a H2, que son las entalpías del aire en la entrada y la salida. O sea,
el proceso desde el punto de vista del aire es aproximadamente isentálpico. Eso es lo mismo que se obtiene en el experimento de saturación adiabática, ¿bien? O al menos es una suposición que se hace para desarrollar las ecuaciones. Entonces, si nosotros lo vemos el fenómeno en el diagrama ciclométrico, nosotros tenemos el aire en la entrada acá, en un cierto punto cualquiera, sin saturar, y el proceso va a ser por una línea de entalpía aproximadamente igual a constante, que también es una línea de temperatura de húmedo aproximadamente igual a constante. A medida que el aire circula alrededor de la jarra, va a ir ganando humedad y enfriándose, y el punto límite al cual va a poder llegar es el punto 2', ¿sí? O sea, más agua que esa no va a poder absorber, y fíjense que el mecanismo o la fuerza motora de todo este fenómeno son lo que se llaman las capacidades higroscópicas del agua, del aire, que tiene que ver con la posibilidad de absorber agua. Entonces, una vez que ya absorbió todo el agua que puede absorber, no va a poder absorber más, y se va a quedar ahí en 2', ¿sí? Entonces, esto es lo que nos va a delimitar cuál es la temperatura mínima que puede alcanzar, en este caso estamos analizando el aire todavía, ¿sí? No estamos analizando el agua de la jarra, en el fenómeno. Ahora, ¿qué pasa? El agua de la jarra nosotros originalmente va a estar más caliente que esta temperatura 2'. Supóngase que está más o menos a la misma temperatura que el aire, que serían acá en 1, 35 grados. Entonces, a medida que esto vaya subiendo y se vaya enfriando el aire, el agua también se va a ir enfriando, porque parte del calor que necesita el agua para evaporarse lo va a extraer del aire y parte del resto del agua. Y el agua dentro de la jarra también va a llegar a esta temperatura 2'. Y más allá no va a poder seguir porque es lo mismo, o sea, el fenómeno que ocasiona que el agua se enfríe es el hecho de que el agua estaba más caliente que esta temperatura de evaporación. Entonces, una vez que llega a esta temperatura de evaporación TBH, no puede seguir disminuyendo porque si no el flujo de calor iría para el otro lado. ¿Bien? Entonces, esta temperatura TBH no solo es la temperatura mínima que podría alcanzar el aire, sino también que es la temperatura mínima que alcanzaría la jarra, luego de estar mucho tiempo en contacto con ese aire. ¿Bien? Fíjense que el primer inciso del ejercicio les pide encontrar una expresión analítica que permita calcular la temperatura al final del proceso. La temperatura al final del proceso sería esta TBH, pero el problema es que la ecuación que nosotros podemos usar es esta, que es la que yo les decía, es la humedad específica W en función de dos parámetros, de la temperatura de bulbo seco y la de bulbo húmedo. El problema es que esta ecuación no se podría despejar explícitamente en función de la temperatura de bulbo húmedo, porque acá está dando vueltas en el WS, cuando calculan WS está dando vueltas la presión de saturación que tiene que usar Antoine, y ahí está la exponencial que, bueno, es 1 kilómetro. Entonces, no se podría despejar explícitamente y se podría llegar a resolver con solver, o bueno, iterando, que es en realidad lo que hace el solver. Por eso yo creo que la consigna en realidad iba apuntada a eso, a que encuentren esta expresión, no que la resuelvan, y por eso dice encontrar una expresión, no encontrar el valor analíticamente. Sin embargo, gráficamente, que es el siguiente inciso, sí se puede hacer y es muy sencillo. O sea, ustedes separan el punto que les dan, con la temperatura de bulbo seco que les dan y el phi o la humedad relativa, y después simplemente se mueven por las diagonales que están marcadas hasta cortar con la línea de saturación, y esa es la temperatura de bulbo húmedo. Y esa es la temperatura límite del fenómeno. Entonces eso es todo el ejercicio. Es muy sencillo, es simplemente otra forma de encarar el experimento de saturación adiabática, digamos. Yo creo que si en medio del examen ustedes se dan cuenta de eso, salía bastante rápido. No sé si queda alguna duda o querían consultar algo. No, por mi parte no, por lo menos. Bueno, no sé ¿qué opinas, Andrés? Si usar este tiempo que queda, si tienen consultas o algo así. Yo no tengo drama en compartir pantalla y escribir y todo eso.
Sí, sí, aprovechen por ahí si tienen consultas. En la clase que viene vamos a ver ¿cómo se llama? Termoquímica y trabajos prácticos 9 y 10. Y también buscaremos algún final para el final. Así que ya estos temas que son importantísimos, digamos, ya no los veríamos a menos que tengan demanda. ¿Sí? No sé si están pudiendo hacer los prácticos o bueno, están con otros cursados. Bueno, la idea es que lo aprovechen. No sé si ustedes tienen algunos otros ejercicios de finales anteriores. Bueno, también es propositivo si ustedes se encuentran en algún final y quieren que lo hagamos. Bueno, lo hacemos ahí en la clase o si no lo mandan y está el foro en PEDCO, lo pueden mandar y nos proponen algún final para hacer en clase. Bueno, vean estos temas de ver que no se les junte para la última clase, ¿no? La mesa va a ser el 21 de octubre, el jueves 21 de octubre. Ahí va también una modalidad, primero a la mañana escrito y después a la tarde va a ser oral y va a estar Pablo Álvarez ese día. Así que bueno, va a estar Pablo Álvarez en octubre y Ezequiel López en noviembre. Profe, yo en mi caso, este final que mandaron me sirvió bastante. Y más que nada la parte teórica. Si van a seguir haciendo esta modalidad, estaría bueno que si nos hacen preguntas para ir respondiendo. Es como que te refresca Bueno, mucho los conceptos. sí, por ahí mucho repositorio de exámenes no tenemos porque, bueno, solo manejaban más bien Susana y Mariana. Pues, pero bueno, si ustedes por ahí encuentran exámenes viejos, si quieren, porque por ahí deben tener, nos lo pueden mandar y lo vemos. Los difíciles, así nos dan idea para el examen. Una consulta, profe. Las personas que nombró recién, me imagino que van a ser los profes que van a estar, ¿no es cierto? Sí, Y el Pablo final, Álvarez, sí. sí, en el final, en la mesa final voy a estar yo y va a haber algún otro profesor del área de termotecnia. Ah, Porque bien. ¿Y mínimamente necesitamos 2 personas. quién va a ser el final? O sea, ¿van a seguir más o menos el mismo hilo de los que venían tomando con Mariana o no? Como justo me entró una interrupción en el teléfono, no escuché bien. No, ¿Cómo no, me que decías? quién iba a ser el final para saber más o menos si van a seguir el mismo hilo, digamos, del cómo los venía El- haciendo Mariana sí, o no. sí, el final lo voy a preparar yo, Ah, lo bien. van a revisar en el área, ¿sí? Ok. Y bueno, la idea es una metodología similar a la que estamos utilizando ahora con Mariana. Por eso va a ser Bien. un teórico de alrededor de 2 horas, 1 hora más para los que rindan libre, porque da posibilidad para rendir libre con un ejercicio más, y a la tarde una defensa oral de la parte escrita, digamos. Y bueno, ahí se pueden expandir las preguntas, ¿no? Así que bueno. Bueno, José y Daniela los conocen a Pablo y a Ezequiel, así que les pueden. Aprovechen de rendir con Pablo.
Sí. Es mi consejo nomás. No sé. Sí, bueno. Eh, José no opina. Me parece que tiene que rendir con Ezequiel, por eso no opina. Si no está Ezequiel acá. Y Por los las pibes no van dudas. a pero decir nada. yo tengo el Capaz- teléfono. Capaz que escucha. De Sí, todos modos, seguro. considero que el que va a llevar la batuta va a ser Andrés, así que no va a cambiar mucho lo que es normalmente. Va, yo si fuera a tomar un examen de una materia que no doy, haría eso. No, no va a haber, no hay problema. El tema es que, bueno, tiene que haber otros profesores, ¿no? Igual me imagino que en el oral sí van a preguntar, así que Sí, seguro. vayan No preparados. les quiero meter miedo por anticipado, pero seguro que van a preguntar. O sea, son tribunal, así que les pueden preguntar, no es ilegal que les pregunten. Y, bueno, los que sean mecánicos los van a tener, así que ya los van a ir conociendo. Los van a ir Lo van conociendo. a poder disfrutar. Claro. Bueno, no sé si no tienen consultas o quieren hacernos alguna pregunta o resolver algún ejercicio, queda un tiempo. Bueno, sí, bien, claro, está bien. Sí. Podríamos decirle qué final vamos a hacer la próxima, Andrés, así lo hacen con tiempo. Sí, Sí, ahora ahí cuando decidamos, yo lo subo a la Petco y se los mando a WhatsApp también, como la vez pasada. Ah, dale. sí, sí, ahora nos ponemos a revisar. La clase que viene arrancamos termoquímica, la unidad 8 no tiene práctica y en cuanto a teoría, digamos, realmente no, bueno, es más abstracta. La cuestión es que no la veríamos, la dejaríamos para consulta en todo caso. No vamos a hacer una exposición de la unidad 8. Haríamos la unidad 9 y la unidad 10. O sea que probablemente quede un poquito menos de tiempo porque van a ser 3 prácticos. Pero bueno, no hay problema, cualquier cosa. Estaba viendo el programa, las clases que siguen vienen ya las unidades de ciclos, que esas se pueden hacer más breves, digamos, son más prácticas, más de corte práctico las unidades de ciclo. O sea que bueno, en esas unidades de ciclos vamos probablemente a conseguir tiempo para preguntas de final. Estoy pensando ya a partir del 30 en adelante, que se van volando los días, ¿no? Porque la clase que viene es 23, veríamos 3 prácticos. Y ya la clase del 30, o sea, la última semana de septiembre, ya arrancaríamos con aire húmedo, que sí es densa, y después vienen ciclos. Y después ya viene el examen. Y después ya viene el examen, dejamos una clase de repaso, que la idea es que esa clase de repaso sea, digamos, demandada por ustedes con los contenidos, y bueno, y después bueno, no sé si no tienen consultas, dejaríamos por hoy. Bueno, profe, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Bueno, bárbaro. Nos vemos.